Bueno, buen día. Vamos a dar comienzo a la defensa oral con modalidad virtual de la tesina de grado de Rodrigo Gomba, en donde nos va a hablar sobre el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado en un canino de 11 meses. Rodrigo, vos tuviste como tutor a Agustín y a Fernando Romero, como director a Eduardo Castro, y como evaluadora hoy va a oficiar María Verónica Caviglia. Vas a tener 30 minutos para hacer la exposición, después de la misma seguramente habrá 10 minutos de preguntas, consultas, sugerencias, y pasado ese tiempo de 40 minutos aproximadamente seríamos colegas, así que disfrútalo, ¿sí? Contá tu experiencia, tu trabajo, y te deseo éxito. Bueno, ¿Podés muchas comenzar? gracias. ¿Comienzo? Sí, adelante. Bueno, como ya comentaste, la presente tesina tiene por título Bloqueo auriculoventricular de tercer grado en un canino de 11 meses. La misma fue un caso que se dio en la ciudad de La Barría en el año 2018, en el mes de mayo, en la veterinaria Romero. Primeramente voy a hacer una introducción en lo que hace a la fisiología cardiovascular, sobre todo a la parte cardíaca, ¿sí? El corazón, como sabemos, es una bomba hueca que está compuesta de 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Y se compone también de 2 tipos de fibras musculares. Unas fibras musculares denominadas banales, que son las que se encargan de la contracción muscular miocárdica, y una derivación de estas, que son las fibras musculares específicas, que componen el sistema que se conoce como de conducción cardíaca. Estas fibras están constituidas por el nódulo sinoauricular o sinusal, el nódulo atrioventricular, el haz de His con sus 2 ramas y las fibras de Purkinje. Este tipo de células o de fibras tiene la capacidad de automatismo, es decir, que se despolarizan espontáneamente, iniciando los potenciales de acción que van a dar lugar a los latidos cardíacos. Como vemos en la imagen, tenemos ahí el nódulo sinusal en lo que es la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava. Luego se continúa con el nódulo atrioventricular, el haz de His, como había dicho, con sus 2 ramas, la rama izquierda y la rama derecha, hasta finalizar en las fibras de Purkinje. Tanto el nódulo atrioventricular como el haz de His es la única ruta a través de la cual los impulsos pueden pasar de la aurícula hacia los ventrículos, ¿sí? Ya que en el resto del corazón hay una capa que divide las aurículas de los ventrículos de tejido conectivo que no permite el pasaje de estos estímulos eléctricos. En casos de disrupción, como vamos a ver en el caso de esta tesina, en el nódulo atrioventricular, es decir, cuando los impulsos no pueden pasar hacia los ventrículos, hay células denominadas marcapasos auxiliares dentro de este sistema de conducción que van a despolarizarse espontáneamente, permitiendo los latidos cardíacos ventriculares, evitando así la parada cardíaca. En cuanto a la aproximación clínica de un paciente con arritmia, entendiendo por arritmia a cualquier anomalía en la generación, en el ritmo, en la frecuencia y en la conducción de estos estímulos eléctricos. Las manifestaciones de una cardiopatía se pueden presentar inclusive cuando un animal ni siquiera está en estado de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es decir, que previo a esto podemos observar cosas que nos inclinen a pensar en alguna problemática de este tipo. Es muy importante rescatar las principales herramientas semiológicas, ¿sí? Tanto las generales como las particulares a lo que hace al sistema cardiovascular, que nos van a acercar en ese diagnóstico de un paciente cardiópata. En cuanto a la anamnesis, lo que generalmente van a manifestar los propietarios es que el perro tiene intolerancia al ejercicio, es decir, que ya no corre como lo hacía habitualmente, es un animal que se la pasa echado, manifiestan ellos. Vamos a encontrar presencia de tos, que se da como una tos, en general se da como una tos crónica, ¿sí? Que va aumentando en su frecuencia conforme va pasando el tiempo.
Podemos tener también incremento de actividad nocturna. Los propietarios manifiestan que el animal no se termina nunca de acostar, que deambula muchísimo por la noche, que está relacionado con animales que ya sí tienen alguna insuficiencia severa, con lo cual se producen edemas pulmonares y el animal se le dificulta respirar, ¿sí? Esto hace que el paciente busque posiciones ortopneicas para maximizar la entrada de aire, ¿sí? Luego tenemos presentación de síncopes, lo que se describe comúnmente como los desmayos, ¿sí? Generalmente, sobre todo en las bradiarritmias, son crisis de Adams-Stokes, es decir, que son pérdidas bruscas de la conciencia debido a una sistolia transitoria. También podemos tener distensión abdominal. Esta en general se da en cuadros ascíticos, es decir, una salida de líquido hacia el espacio abdominal. En general es un líquido que es un trasudado modificado de color rojizo. Se da mucho en fallas cardíacas derechas, en la cual hay un fallo en el retorno venoso. Y por último tenemos la disnea o dificultad respiratoria, que también tiene su base en fallas cardíacas, sobre todo izquierdas, en donde hay edemas pulmonares que dificultan la respiración del paciente. En cuanto al examen físico, tenemos que basarnos básicamente en la auscultación, tanto pulmonar como cardíaca, en la evaluación del pulso y en la evaluación de las membranas mucosas. En cuanto a la evaluación del pulso, tenemos que hacer hincapié en la frecuencia del mismo, ¿sí? Sobre todo en relación con lo que es la frecuencia cardíaca, en la cual siempre se tiene que dar una ritmicidad de 1 a 1, es decir, un latido cardíaco por una onda pulsátil. Cuando hay una deficiencia en este sentido, podemos estar en presencia de una arritmia, y también en la calidad de ese pulso, es decir, que no sea un pulso débil, ¿sí? Que esté bien marcado. En cuanto a la evaluación de las membranas mucosas, las que generalmente se utilizan son las membranas mucosas bucales. A veces estas están muy pigmentadas y se puede recurrir a la conjuntiva ocular o a las mucosas prepucial o vaginal. En este caso de las membranas mucosas lo que vamos a observar es la coloración, la cual en un paciente normal es de tinte rosado, y el tiempo de llenado capilar. En cuanto a la coloración de las mucosas, podemos encontrar mucosas azuladas o cianóticas, lo cual nos puede dar indicio de que hay una desoxigenación de la sangre, y en el tiempo de llenado capilar, el mismo se realiza haciendo presión sobre la mucosa y volviéndola blanquecina, y controlando el tiempo que tarda en retornar a su color normal, que es el rosado. Cuando este tiempo está prolongado en el tiempo, ¿sí? Nos puede estar dando indicio de una vasoconstricción periférica o algún cuadro anémico. En lo que hace la auscultación, la misma tiene que ser siempre sistemática para evitar caer en errores y en lo posible en una habitación lo más silenciosa posible. En cuanto a la auscultación pulmonar, lo que vamos a tratar de auscultar son sonidos anormales o atenuación de sonidos, es decir, sonidos anormales más allá del murmullo vesicular, ¿sí? Podemos encontrar roncus, sibilancias, rales y crepitaciones. En cuanto a los rales y crepitaciones, estos nos pueden dar indicio de que hay un exudado o líquido dentro del pulmón. En cuanto a la atenuación de los sonidos, cuando no llegamos a ocultar bien el corazón o el murmullo vesicular, nos puede estar dando indicios de difusión pleural o difusión pericárdica. En lo que hace a la auscultación cardíaca, siempre tratamos de que el paciente se encuentre sobre sus 4 miembros para que el corazón mantenga una posición normal. Y vamos a auscultar 3 focos valvulares en el hemitórax izquierdo, ¿sí? Como vemos en la imagen, el foco de la válvula pulmonar se encuentra en el tercer espacio intercostal, el de la válvula aórtica en el cuarto y el de la válvula mitral en el quinto, sobre el esternón o la unión costoacondral. En el hemitórax derecho lo que vamos a encontrar es solamente el foco tricuspidio, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, en el tercer y quinto espacio intercostal. En cuanto a la auscultación cardíaca, los sonidos cardíacos normales son aquellos que se producen por la brusca aceleración y desaceleración de la sangre en su pasaje a través del corazón y de las válvulas cardíacas. Tenemos los sonidos normales S1 y S2, los cuales están asociados a la sístole, ¿sí? El S1 que se corresponde con el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, y el S2 que se corresponde con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Después tenemos los sonidos S3 y S4 que están asociados a la diástole, pero que no son audibles en condiciones normales. Es decir, que cuando aparecen, lo cual se denomina ritmo galope, estamos ante una presencia de una anomalía.
Luego tenemos los soplos cardíacos, ¿sí? Que se pueden dividir en funcionales o patológicos. Los funcionales se dividen a su vez en fisiológicos, que son aquellos que tienen causa conocida, pero que no se corresponde con una patología cardíaca, como se dan la pérdida de viscosidad de la sangre en estados febriles, hipoproteinemias, anemias. Y los soplos inocentes, los cuales no tienen causa conocida, tampoco se correlacionan con una patología cardíaca, y se dan generalmente en animales jóvenes, pero terminan resolviendo conforme pasa el tiempo. Luego tenemos los patológicos, que se dan generalmente en lesiones o insuficiencias valvulares, o cuando hay algún shunt, tanto intracardíaco como extracardíaco. Se pueden clasificar según en qué momento aparezcan del ciclo cardíaco, como sistólicos, diastólicos o combinados. Hay varias clasificaciones, ¿sí? También se pueden clasificar según su intensidad. Para esto tenemos una escala denominada Levin-Harvey, que los agrupa en 6 grados de soplo, ¿sí? El grado 1, que es el soplo más débil, que es difícil de ocultar. El grado 2 es un soplo débil. El de grado 3 moderado. El de grado 4, que es moderado intenso. El de grado 5, que es un soplo muy intenso y puede presentar frémito. Y el de grado 6, que es el soplo de máxima intensidad, siempre presenta frémito y que ni siquiera es necesario recurrir al estetoscopio para ocultarlo. Es decir, que uno acercando su oído hacia el tórax del paciente, sin siquiera apoyar el oído, ya se da cuenta de la presencia del soplo. En cuanto a la etiología de los bloqueos atrioventriculares, bueno, la misma es muy variada, ¿sí? Podemos tener etiologías de origen primario o cardíaco, o secundario o extracardíaco. En cuanto a las etiologías de origen primario, es decir, las de origen cardíaco, tenemos el Sick Sinus Syndrome, por las siglas en inglés, o síndrome del seno enfermo, que se da cuando hay una problemática en el nodo sinusal, ya sea por una fibrosis o por una alteración de la arteria que irriga el nódulo. También tenemos insuficiencias cardíacas congestivas, cardiomiopatías graves, lesiones auriculares, que pueden ser traumáticas o pueden ser por infecciones bacterianas o víricas, y algunas neoplasias auriculares como los hemangiosarcomas. En los orígenes secundarios tenemos aumentos idiopáticos del tono vagal, lo cual se da bastante frecuentemente en perros de raza braquicefálica, en desequilibrio de electrolitos, ¿sí? Como tenemos en la hiperpotasemia, intoxicaciones digitálicas, insuficiencias renales crónicas, que son severas, y por componente hereditario. Bueno, la signología clínica de esta problemática siempre va a estar asociada a una frecuencia cardíaca que es lo suficientemente baja como para producir un gasto cardíaco que no puede cubrir la demanda fisiológica del organismo, ¿sí? Por lo que vamos a tener animales que están letárgicos, que presentan la intolerancia al ejercicio, a veces síncopes, fallos cardíacos congestivos, y si la frecuencia ventricular es lo suficientemente baja, inclusive la muerte. La confirmación diagnóstica de estos pacientes se hace mediante electrocardiografía. Sí, por definición, un electrocardiograma es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Tomada en tiempo real y traducida a un papel milimetrado. Como podemos observar en la imagen, la posición en la que se realiza el estudio es el decúbito lateral derecho, ¿sí? Se puede realizar con el animal sobre sus 4 miembros, pero los valores que ya están estandarizados varían levemente, ¿sí? Hay veces que el paciente llega ya con una insuficiencia grave, ¿sí? Cardíaca, y cuando uno lo quiere acostar, se empieza a ahogarse, por lo que se puede realizar en pie. La distribución de las pinzas o electrodos que conectan al paciente con el equipo tienen una disposición especial. El cable rojo va en el miembro anterior derecho, el amarillo en el miembro anterior izquierdo, el verde en el miembro posterior izquierdo y el negro en el miembro posterior derecho. Estos electrodos lo que hacen es captar los estímulos eléctricos lanzados por el corazón que se dan a través de los tejidos y de la piel. Es importante siempre que evitar que se toquen las extremidades o utilizar camillas metálicas para evitar las interferencias eléctricas. Inclusive se usa alcohol o gel de ecografía en los electrodos para maximizar ese contacto. Y en lo que hace al electrocardiograma, capta estos estímulos y evalúa el corazón en 2 planos, uno frontal y uno horizontal. En el plano frontal vamos a encontrar 3 derivaciones, que son las bipolares, que son denominadas D1, D2 y D3.
Y en el caso del plano horizontal, las derivaciones unipolares aumentadas, que son denominadas ABL, ABR y ABF. Bueno, como vemos acá, se utiliza papel milimetrado para ver ese trazado, el cual a una velocidad de 50 milímetros por segundo, cada cuadrado pequeño de 1 milímetro se corresponde con 0,02 segundos en lo que hace a la duración y 1 milivoltio en lo que hace al voltaje. El electrocardiograma siempre nos va a ser fiables en lo que hace al estudio de la electricidad cardíaca, aunque también nos va a permitir tener indicios sobre agrandamientos camarales, estados de miocardio, deficiencias electrolíticas. Pero bueno, básicamente con fiabilidad nos da resultados sobre la electricidad cardíaca. Lo que vamos a ver normalmente en el electro es lo que vemos en imagen, ¿sí? Son las ondas que se encuentran normalmente. El ritmo que se da en un paciente normal es el ritmo sinusal, puede estar su variante fisiológica, que es la arritmia sinusal respiratoria, pero siempre tendríamos que encontrar una onda P, que se corresponde con la despolarización de las aurículas, un complejo QRS, que se corresponde con la despolarización ventricular, y una onda T, que se corresponde con la repolarización ventricular. También tenemos segmentos e intervalos a evaluar. En este caso es muy importante el intervalo PR, ¿sí? Que es lo que marca el inicio, el tiempo que dura, el inicio que manda el nódulo sinusal hasta que llega al nódulo atrioventricular. Y el intervalo QT, que nos da la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. En cuanto al diagnóstico de los bloqueos, bueno, bloqueos atrioventriculares tenemos de 3 tipos. El de primer grado y segundo grado, que son bloqueos incompletos, y el de tercer grado, que es un bloqueo completo. En el de primer grado, lo que vamos a encontrar es que hay un retraso en la conducción, es decir, que va a haber ondas P que siempre van a ser seguidas de complejos QRS, pero que el intervalo PR va a estar elongado más allá de lo que se considera el valor máximo, que son 0,13 segundos, ¿sí? Pero siempre el estímulo generado en el nódulo sinusal va a alcanzar los ventrículos, solamente que lo hace de forma más lenta. En los bloqueos de segundo grado tenemos 2 tipos, MOVIT tipo 1 y MOVIT tipo 2, ¿sí? Son interrupciones intermitentes de la conducción, es decir, que va a haber alguna onda P que no traduzca a un complejo QRS. En el MOVIT tipo 1 encontramos una elongación progresiva del segmento SPR hasta que llega una onda P que no es seguida de un complejo QRS, es decir, que ese estímulo generado en el nódulo sinusal no pasó en el nódulo atrioventricular. En el MOVIT tipo 2 lo que vamos a encontrar van a ser intervalos PR que van a estar regulares, sean normales o anormales, hasta que encontramos 2 o más ondas P que no son seguidas de complejos QRS, ¿sí? Es decir, que esos impulsos no pasan a los ventrículos. En el de tercer grado lo que vamos a encontrar es una interrupción completa de la conducción, es decir, que vamos a ver ondas P aisladas, ¿sí? Que ninguna es seguida de un complejo QRS. A veces va a parecer que alguna onda P sigue seguida de un complejo QRS, pero si uno evalúa los intervalos PP, que sería la frecuencia auricular, y los intervalos RR, que sería la frecuencia ventricular, nos vamos a dar cuenta de que hay ritmos bien diferenciados y que están aislados uno del otro. Estos complejos QRS, ¿por qué aparecen si no se transmite a los ventrículos el impulso? Porque las células marcapasos auxiliares, ¿sí? Que son las que van a emitir un denominado latido de escape ventricular, lo van a hacer por debajo de la unión atrioventricular y nos va a dar estos latidos de escape, lo cual van a evitar la parada cardíaca. Estos complejos QRS van a poder ser de morfología normal, ¿sí? Cuando el foco ectópico que lanza esos latidos de escape está cerca de la unión atrioventricular, o pueden ser aberrantes cuando está por debajo de la bifurcación de las de His, lo que inclusive nos va a dar 2 frecuencias cardíacas ventriculares distintas, ¿sí? Cuanto más cerca de la unión atrioventricular se encuentre, nos va a dar una frecuencia un poco más elevada, ¿sí? De 40 a 60 latidos por minuto. Por debajo de la bifurcación de las, ya nos va a dar una frecuencia entre 20 y 40 latidos por minuto. En cuanto al tratamiento, se pueden usar medicamentos, ¿sí? Sobre todo simpático-miméticos, como dopamina, dobutamina, epinefrina y isoproterenol, pero no tienen un buen resultado a mediano o largo plazo, por lo que lo indicado
para resolver la situación es la implantación de un marcapasos. Bueno, acá vemos en imagen una radiografía de un marcapasos, ¿sí? Estos equipos están equipados con células de litio, lo cual les da una duración de 8 a 12 años, ¿sí? Y están destinados a estimular directamente sobre los ventrículos. Lo que hacen es provocar un estímulo que en general es del doble del estímulo natural, ¿sí? Estamos hablando de 4 o 5 milivoltios, y se programan para que los estimulen en una frecuencia de entre 70 y 110 latidos por minuto, dependiendo de la raza y la naturaleza del animal. Tienen la característica que es muy importante, estos equipos, de que cuando captan un estímulo natural del corazón, se inhiben a sí mismos de lanzar un estímulo, ¿sí? Para que no haya competencia. Bueno, los objetivos son poner de manifiesto, a través del presente caso clínico, la importancia de la detección precoz de estas alteraciones del ritmo, ¿sí? De estas arritmias, mediante la auscultación y la semiología en general y en particular del sistema cardiovascular, con su posterior confirmación electrocardiográfica. En la descripción del caso clínico, bueno, como ya mencionaba, sucedió en el año 2018, en el mes de mayo, en la Clínica Veterinaria Romero, en la ciudad de Olavarría. En la imagen tenemos a la paciente, ella es Luchi, ¿sí? Es una hembra mestiza de 11 meses, de talla chica, de un peso de 4 kilos casi 900, de color negro y blanca. En cuanto a la anamnesis, bueno, el caso llega derivado por una colega que en una inspección de rutina siente que, o ausculta mejor dicho, que hay un ritmo que le suena raro, por lo cual la deriva para hacerle un estudio cardiológico. Cuando llega a la consulta, la propietaria manifiesta que la perrita tenía episodios sincopales, ¿sí? Con una frecuencia bastante variada, pero que a veces inclusive se dan cada media hora, pero que cuando estas pasaban, la perra continuaba con su vida normal. También cuenta que la paciente era muy activa, pero que conjuntamente con la aparición de estos cuadros sincopales, empezó a notar cierta tolerancia al ejercicio. En cuanto a la inspección general, la paciente se manifiesta en una actitud alerta, es una perrita normal, ¿sí? Con un buen semblante, está atenta al medio, responde a los estímulos. Sí se evidencia un peso por debajo de lo normal, pero es muy leve, así que no nos llama la atención. En cuanto a la inspección particular, las mucosas aparentes están rosadas, así que están normales. No hay reflejo de oxígeno positivo, el pulso femoral fue regular y el tiempo de llenado capilar era 2 segundos, por lo que estaba normal. A la palpación y percusión no hubo particularidades. En la auscultación torácica, en lo que hace a los campos pulmonares, estos se auscultaban limpios, ¿sí? No había indicios de edema pulmonar. Sí, a la auscultación cardíaca, que obviamente se hace palpando conjuntamente la arteria femoral, se hace notoria la presencia de una arritmia, sin que se escuchara ningún tipo de soplo, pero sí se hacía notoria la presencia de la misma. La frecuencia cardíaca era la normal de un perro en reposo, estaba en 60 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria también era normal, era de 24 respiraciones por minuto. Y la temperatura igualmente normal estaba en 38 grados 3. Bueno, se procede a realizar el electrocardiograma, ¿sí? Estas imágenes que vemos son de las tiras realizadas a Luchi. La de arriba está en derivación 2 a 25 milímetros por segundo y la de abajo en derivación 2 a 50 milímetros por segundo. ¿Qué es lo que observamos en estas? Bueno, en los círculos rojos observamos ondas P, que no son seguidas de complejos QRS, ¿sí? Y en los círculos verdes vemos este tipo de complejos QRS que aparecen, que son de morfología aberrante. En cuanto al informe electrocardiográfico, lo que más se destaca es, bueno, obviamente en la frecuencia cardíaca que está dispar, ¿sí? Hay una frecuencia auricular de 120 latidos por minuto y una ventricular de 40 latidos por minuto, ¿sí? Tenemos una amplitud de onda P que está más allá del valor máximo, ¿sí? Aunque es leve, está más allá, lo cual nos estaría dando un indicio de agrandamiento de aurícula derecha, lo que se denomina onda P pulmonar. El intervalo PR, por supuesto, que es irregular. Hay una duración del complejo QRS que está ensanchado, ¿sí? Esto debido a la morfología aberrante que posee el mismo.
Y el eje eléctrico medio nos da menos 147, lo cual está manifestando una desviación del mismo hacia la derecha, ¿sí? Lo que se conoce como dextroeje. En cuanto a la interpretación clínica patológica, bueno, es evidente la presencia de estas ondas P sin relación con los complejos QRS, por lo cual estamos ante la presencia de un bloqueo atrioventricular de tercer grado. Debido a la edad del animal, lo que uno infiere es una etiología de origen congénito, ¿sí? Por lo cual se indican radiografías de tórax y una evaluación ecocardiográfica como para completar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, se le indica a los propietarios que la terapéutica adecuada es la implantación de un marcapasos para resolver este bloqueo. Y los propietarios manifiestan que no quieren realizar más estudios a la paciente, aún sabiendo, porque se les explica, que la perrita estaba con riesgo de muerte súbita debido a que la patología es muy grave. Bueno, ante esta negativa de los dueños para realizar los estudios complementarios indicados, ¿sí? Lo que se acuerda es realizar un nuevo electrocardiograma para monitorear cómo estaba el estado de la paciente dentro de un tiempo próximo. Ese estudio se realiza el día 4 de junio, se realiza a domicilio. Cuando llegamos, la paciente se encuentra en estado de alerta, ¿sí? Está inquieta, jugando, inclusive está un poco reacia cuando queremos hacer el estudio, ¿sí? Y los propietarios lo que nos cuentan es que los episodios sincopales se siguen manteniendo en el tiempo, ¿sí? Con una frecuencia variada. Este es el electrocardiograma de la segunda vez que fuimos a la casa de Luchi, ¿sí? Está en de 2 a 50 milímetros por segundo. Lo que podemos observar en este trazado son, con círculos rojos, nuevamente las ondas P, que no se siguen de complejos QRS, y los complejos QRS de forma aberrante. En cuanto al informe electrocardiográfico, encontramos de nuevo una frecuencia diferenciada cardíaca, ¿sí? Una auricular de 100 latidos por minuto y una ventricular que está un poco más alta que la primera vez, está en 60 latidos por minuto. La amplitud de la onda P, que estaba más allá del límite máximo, sigue de esta manera, inclusive está un poco más aumentado. El intervalo PR se mantiene irregular. Lo mismo la duración del complejo QRS, que está por encima del nivel máximo, ¿sí? Debido a estos complejos aberrantes. Y el eje eléctrico medio sigue en un dextroeje. En cuanto a la interpretación clínica, bueno, es evidente que el bloqueo, como era esperable, ¿no? Se mantiene con el paso del tiempo. Por inquietud de los dueños, ¿sí? Se realiza una interconsulta con el servicio de cirugía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata para saber cuáles eran los costos y cómo era la mecánica de la implantación del marcapasos. Esta información se le transmite a los dueños, pero como no pueden costear el tratamiento, deciden no realizarlo. En cuanto a la discusión, bueno, se expone la necesidad que tenemos de ahondar en lo que es la auscultación en conjunto con las maniobras semiológicas, tanto las generales como las particulares, a lo que hacen en el sistema cardiovascular. La electrocardiografía, como una técnica diagnóstica que es muy fiable, ¿sí? Es decir, con un alto grado de certeza nos va a detectar una arritmia cardíaca. Y la realización de un electrocardiograma por año a nuestros pacientes, ¿sí? Como parte de un control preventivo de la salud. En cuanto a la conclusión, bueno, básicamente es resaltar la importancia que tiene, ¿no? La auscultación y las maniobras semiológicas, como decíamos, sobre todo en lo que hace al sistema cardiovascular, en este camino diagnóstico para detectar un paciente cardiópata, ¿sí? Y su posterior confirmación mediante el electrocardiograma, que es un método complementario que hoy en día lo tenemos muy a mano en la clínica, si no es en la nuestra, con algún colega conocido. Así que, bueno, este sería el caso de Luchi. Muchas gracias.